Olvídate de todo lo que has escuchado. Creo que ya hemos escuchado demasiado estas semanas. Mucho, mucho hemos escuchado. Es hora de escuchar la poderosa voz de Dios y de que Dios traiga una bendición enorme a nuestras vidas. Así que vamos hoy a concluir nuestra serie Estado de Guerra. Hoy tenemos la parte 4 y culminamos esta serie ahí en 2 de Samuel capítulo 21 versículos 18 al 22, que es donde nos quedamos y la conclusión de este capítulo. 2 de Samuel 21, 18 al 22. Amén, iglesia. Hoy lo siento muy calladitos, ¿eh? ¿Será porque están pensando todavía su voto, hermanos? ¿Será eso que estoy a ver por quién voto? No sé. No, ya algunos ya hasta votaron. Ya votaste, ya no puede ser otra cosa, iglesia. Bien, entonces vamos entonces a recibir. ¿Cómo se debe recibir la palabra, iglesia? Con gozo, con mansedumbre, con sabiduría, con confianza, ¿verdad? Pero si la recibimos, amén, sí, ya acabé, ¿no? Pues entonces uno no está. Bien, vamos a hacer la lectura panorámica. Segunda de Samuel 21, 18 al 22. Dice, otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en God contra los filisteos, el cual el Hanán, hijo de Jared Oremim de Belén, mató a Goliat geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies. 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Así concluye. Por eso hemos visto durante esta serie de estado de guerra, una serie de guerras y de conflictos, ¿verdad? Vimos, este capítulo inició con una sequía de 3 años, después conflictos entre los filisteos y ahora vemos unas guerras con Gad. O sea, vemos muchos conflictos. Por esto este capítulo lo titulamos Estado de Guerra. Y hemos visto a través de esta serie algunas armas que Dios nos ha dado, algunas actitudes carnales con las que abordamos nuestros conflictos y también algunas actitudes espirituales con las que podemos tener victoria. Amén. Hoy vemos la conclusión y vámonos como nos hemos ido por años, verso a verso. En el versículo 18 encontramos nuestro primer punto. Dice, otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Al observar este texto, clavar nuestra mirada y meditar, porque es algo que tenemos que hacer con la Biblia, iglesia. Ojalá y en tu corazón la lectura de la Biblia no solo sea, iglesia, lecturas largas que no terminas de comprender, sino a lo mejor agárrate un capítulo, pero profundiza en cada versículo de manera que encuentres verdades que te armen, que te pulan, que cambien tu carácter. Amén. Porque ¿qué serviría si lees 10 capítulos pero sigues siendo iracundo? ¿Qué pasaría si lees varios libros a la semana de la Biblia, pero sigues siendo chismosa o amargado? No serviría de nada, ¿estás de acuerdo? Lo importante es que la Biblia entre a mi corazón y no solo a mi cerebro. Así que, iglesia, al meditar en este versículo, dice que hubo otra guerra y recuerda que estamos hablando dentro del mismo capítulo. Una segunda guerra en el mismo capítulo, un capítulo relativamente corto, una segunda guerra, pero también te habla de gigantes. Creo que la última porción de nuestro estudio de 2 de Samuel 21 habla de muchos gigantes. Y nosotros tenemos la referencia, iglesia, de que quien mató gigantes, pues es David, ¿verdad? Y seguramente aquí deberíamos de ver a un David matando gigantes todavía. Pero no era el único que mataba gigantes. Aquí dice un personaje, nos muestra a Sibecai, Husatita, que mató a Saf, un gigante. Iglesia, a veces nosotros sentimos que somos los únicos batallando con algo. De verdad te lo digo, iglesia, a veces sentimos que no hay nadie que batalle como yo batallo.
¿Quién está pasándola como yo la estoy? Nadie. Soy el único batallando con el matrimonio, batallando con los hijos, batallando con la economía, batallando con la salud. Iglesia, cuando tú y yo tenemos un pensamiento como estos, olvidamos que hay muchísima gente que también tiene batallas. Batallas quizá más grandes que las tuyas o menos. Pero quiero que sepas, iglesia, que no estás solo. En este camino de batalla no estás solo, otros también están combatiendo. Este primer punto se llama no estás solo. ¿Cómo se llama, iglesia? Por favor, recuérdalo, no estás solo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Gracias. Sabes, iglesia, aquí hay dos aspectos que quiero platicar contigo, que quiero comunicarte de parte de Dios. Y lo que observamos es a un gran profeta. ¿Y qué digo gran profeta? Uno de los más grandes profetas de la historia de la Biblia, Elías. Y dice la palabra de Dios que después de haber ejecutado a estos profetas, ¿verdad? O antes de ejecutar a estos profetas también, él tenía depresión, incluso se fue a la cueva. Tú ya sabes toda esta historia. Pero entre tanto de su recorrer vemos estos diálogos que los dice nada más y nada menos que a Dios. Oye, es que solo he quedado yo como profeta de Jehová. Pero esto no era cierto. Él sentía que era el único que estaba guardando y temiendo a Dios. Incluso hay una comparación, que es el segundo aspecto que quiero mencionarte. Él se compara con los malvados, dice: mira, solo quedo yo como profeta, pero del bando de allá son 40 de Baal. Hay una comparación, y quiero decirte algo, iglesia: la comparación es una acción carnal que maldice. Cuando tú te comparas con alguien. Fíjate, yo te he comentado en algunas ocasiones que yo viví mucho eso. Yo tengo mucho, iglesia, inseguridad. Batallé mucho, a lo mejor sigo batallando con la inseguridad y con se me va la palabra, la inferioridad. Y yo siempre me comparaba con predicadores o me comparaba con cristianos o con cantantes, pero siempre estaba yo: no, pues ¿cuándo? No, es que él mira cómo predica y mírame yo. Y siempre me estaba comparando con alguien, iglesia. Y sabes, la comparación es un acto totalmente soberbio. A pesar de que tú tengas inferioridad, la inferioridad también es soberbia, porque estás pensando en ti, en quién eres frente a otro. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando llegamos a Cristo, Él se encargó, incluso genéticamente, iglesia, de hacernos diferentes, como para hacernos comparados con otros. A ver, iglesia, aquí, ¿a quién te encuentras muy parecido a ti, que no sea de tu familia? No, ¿verdad? Eres único. Y Dios se encargó de hacerte único, con capacidades únicas, con talentos únicos, con físico único, con todo único. Entonces no hay otro como tú. Y si tú te comparas con otros, iglesia, pues claro, claro que te vas a comparar, a lo mejor encuentres a uno peor que tú o a uno mejor que tú. Pero esa comparación siempre va a maldecir tu vida, iglesia. La comparación no bendice al creyente. Necesitamos empezar a mirar a Dios, iglesia, y a dejar de mirar a los demás. Amén. Fíjate, Elías dijo: soy el único, y mira, aquellos son más. Entonces, iglesia, vemos aquí que él se sentía solo. ¿Alguna vez te has sentido solo? Que estás pasando algo difícil y dices: estoy solo en esto. Y Dios dice: no la hagas, pues si hace mucho que te he extendido mi mano. No estás solo. No estás solo. No eres el único batallando, iglesia. No eres el único batallando. Fíjate, este versículo de estudio nos enseña que no solo fue David el que mató a un gigante. Había, al menos en este último extracto de nuestro estudio, otros 2 que mataban gigantes. Entonces, eso nos lleva a decir: no eres el único en las batallas en las que te encuentras. No eres el único. Fíjate, otro texto que nos suma mucho aquí. Primera de Reyes 19, 9 al 19. Vamos a ir haciendo algunas pausas. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto.
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hasta ahí tantito. En esta porción de la escritura vemos a Eliseo yendo a una cueva y dice, al menos por segunda ocasión, y estoy solo. Yo estoy solo en todo esto, solo yo quedo. Y empieza ahora a observar a los otros. Fíjate, en la primera se comparó con el enemigo diciendo, yo solo quedo y allá hay 40 sacerdotes de Baal. Y ahora en esta porción dice, solo quedo yo y los de Israel hicieron esto. Siguieron dioses y empieza como a mostrar la comparación una vez más. Yo soy el profeta solo, ellos son los que fracasaron, Israel. Y a veces, iglesia, este también es un ejercicio carnal en el cual nos apoyamos en nuestras situaciones críticas. Nos vemos a nosotros y vemos a otros, pero mira a ellos, mira a los que no leen la Biblia, no se congregan, no sirven, y mírame a mí, ¿no? Empezamos a exaltar quizá atributos espirituales. Iglesia, en realidad Dios, pon atención con esto que te voy a decir. Dios se encargó de ponernos un piso parejo. ¿A qué me refiero con un piso parejo? La salvación es para todos. No la tienen más los pastores y profetas de lo que la tiene una persona recién convertida. Dios dio un piso parejo. Iglesia, no podemos decir, mira aquel que no lee y mírame a mí que ya leí 7 veces la Biblia. Seguro yo tengo, o sea, aquí no se trata de juntar puntos, iglesia, de que entre más la leas vales más, o en que entre más te congregues y no faltes, tienes más puntos. Tú sabes, iglesia, que el Señor murió en la cruz para darnos gracia a toda la humanidad. Y a lo mejor puede haber un pastor que dio toda su vida, iglesia, en un púlpito y en la iglesia, pero luego agarra a un chavito que está deshecho en su vida en todo sentido y lo salva igual. Así que, iglesia, nuestro Dios ha dado un piso parejo. Elías, una vez más, uno se comparó con los adversarios y ahora se compara con los ¿qué, iglesia? Pecadores. Mira a Israel que fracasó y mírame que soy el único profeta. ¿Cómo tú y yo hemos abordado nuestras crisis, iglesia? ¿Te ha pasado? Mírame, Dios, yo que me congrego y me pasa esto, y ese cuate que nunca se congrega ya compró camioneta nueva. Mira, yo que leo la Biblia todos los días y estoy enfermo, y mira aquel otro sano drogándose o fumando y está re bien. O sea, ¿cómo? Pero es que Dios no es el Dios que tú te imaginas. Al verlo en la Biblia, si tú conoces al Dios de la Biblia, te das cuenta que es un Dios lleno de gracia y de misericordia, que ha puesto el piso parejo para todos. La gracia no se acumula por puntos. Amén. Ahora sí continuamos con la lectura. Sí. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael o Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Gracias. En esta lectura vemos algo especial, iglesia. No sé si tú detectas a lo mejor hasta cierta indolencia de parte de Dios. Porque viene Elías en un tiempo de depresión y le dice, es que solo quedo yo y todos los de Israel mataron a tus profetas y fueron idólatras. Y empieza eso, ¿no? ¿Y qué le dice Dios, iglesia? No le dice, ay, pobrecito, sí es cierto, has sido bien fiel, bien, te voy a recoger como
como en carro de fuego, ¿no? No. ¿Qué lo pone a hacer, iglesia? A ver, levántate, salte de esta cueva. Y vas a ir a ungir a Asael, y vas a ir a ungir a este otro rey, y vas a levantar otro profeta. ¿Lo pone a qué, iglesia? A trabajar. Pone sus ojos sobre la obra, porque estaban tan clavados sus ojos sobre él. Lo que no tenía, lo que no podía, lo que no era, lo que estaba pasando en su vida. Y eso ocurre muchas veces, iglesia. Estamos muy absortos en lo que nosotros pasamos. Incluso, ¿por qué no me ayuda? ¿Y por qué no va? ¿Y por qué no hace? Es que, iglesia, entiende, todos tienen batallas. No eres el único pasando por guerras. No eres el único batallando. Hay otros que están batallando. Y Dios nunca nos ha permitido, iglesia, recargarnos sobre las personas, sino buscar a Dios. Porque quiero recordarte que uno de los principios de las situaciones críticas que nos pasan es que, iglesia, ir a Dios. Uno de los principios por los cuales nos pasan lo que nos pasan es para que nos acerquemos más a Dios, no a la gente. Amén. Entonces eso ocurre con Elías. Elías estaba así viendo su panorama y luego Dios le puso los ojos en la tarea. Ponte a chambear, ocúpate, porque estás viéndote a ti. Vas a ponerte para ir con este rey primero que tenía que ungir, tenía que caminar, tenía que dirigirse. Lo enfoca, iglesia. Entonces aquí nos da Dios incluso recursos para dejar de estar tan clavados en nosotros. ¿Y qué sería, iglesia? Puestos los ojos en Jesús. Poner los ojos en su obra. Para que dejar de verte tanto a ti, pon los ojos en la obra de Dios, iglesia. Y Dios hace el resto. Fíjate de qué manera tan gloriosa concluye la historia de Elías. ¿Alguien se acuerda cómo terminan los días de Elías, iglesia? ¿Cómo terminan? Se lo lleva el Señor en un carro de fuego. Pero qué hermoso, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera tenido ese encuentro con el misericordioso Dios y no se hubiera enfocado en la obra? ¿Se lo hubiera llevado? No se lo llevaba. Porque se hubiera muerto en su depresión. Pero ¿qué hizo? Primero lo sacó de la cueva. Salte de aquí. Iglesia, cuando tú pases, porque es posible que llegues a pasar depresión, lo peor que puedes hacer es encerrarte. Salte, salte, salte. Salte y ponte a trabajar en la obra. Eso te va a sacar. Porque si tú te clavas y te pones a llorar y a ningunearte, no va a acabar nunca. Pero si ya ves, esta es la fórmula. Estás deprimido, métete con Dios, búscalo. Ahí dice que lo encontró en el monte, por eso el terremoto, el viento apacible y el fuego. ¿Dónde lo encontró? En el monte de Jehová, iglesia. ¿Qué significa el monte de Jehová para nosotros los creyentes? Comunión, comunión. Ay, pastor, ore mucho porque estoy en depresión. Tú no necesitas al pastor. Sube al monte y vas a encontrar libertad. Sube al monte y vas a ver lo que Elías y vas a terminar tus días como Elías en los brazos de Dios. Amén, iglesia. Ahora mira lo que dice para terminar este punto. Romanos 11, 3 al 4. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Gracias, gracias. Este texto en Romanos hace un eco de la historia de Israel allá muchos años atrás y ahora lo traslada al Nuevo Testamento diciendo este extracto de los diálogos de Elías. Solo quedo yo, solo yo, solo yo. Pero Dios le dice, no, tranquilo. Pero me encanta la manera en la que Pablo transmite esta verdad. Pero la divina respuesta, lo decimos juntos, la divina respuesta. Qué hermoso, ¿verdad? Divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla. No era el único, pero él se sentía el único que hacía las cosas bien. El único buen profeta, el único santo, el único temeroso de Dios. Pero el Señor tenía al menos a 7,000, iglesia. Una multitud de personas que también seguían a Dios, pero él se sentía el único. Si alguna vez empiezas a sentirte el único, acuérdate de Elías. Acuérdate, iglesia. No estás solo. Hay muchos viviendo lo que tú. Hay muchos. Y no estás solo porque Dios está en tu crisis. Amén. Punto número 2, versículo 19. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual, el Hanán, hijo de Jaré de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza
era como el rodillo de un telar. Segundo punto, iglesia. A ver, recuérdenme cómo se llama el primero. Este se llama No eres el único. ¿Cómo se llama, iglesia? No eres el único. No eres el único. Aquí vemos al menos un segundo personaje que también mató a gigantes. Ahora escucha, iglesia, aquí incluso este gigante se llamaba igual que el gigante que mató David, Goliat. Goliat, iglesia. Así que a veces pensamos, ay, soy el único, pero no, no eres el único, hay muchos más que están en la buena batalla. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. gracias, gracias. Tú no eres el único, iglesia, que ha pasado por lo que has pasado. No, muchas veces convertimos nuestra historia trágica en nuestra justificación de nuestro carácter. Si somos lo que somos, empezamos a decir, es que tú no conoces mi pasado, no sabes cómo me trataron de chiquito, qué pasó con mi mamá y mi papá, cómo me trató, cómo me abandonó, y mira que viví en la pobreza, y mira que esto, y a lo mejor tienes una historia muy triste, pero ¿qué crees, iglesia? No eres el único. Muchos, yo he dicho, no la hagas, todo el mundo tenemos unas historias bien críticas. Todos, yo me acuerdo una vez en el seminario, teníamos dormitorios, pero a veces en un solo dormitorio nos echábamos a platicar horas. Y me acuerdo que un día agarramos esas pláticas de tus dramas y empezábamos a, no, yo viví esto, a mí mi papá me golpeaba así, no, a mí me abandonó, no, yo nunca tenía ni para comer. Y empezamos ahí a soltar todo nuestro drama que nos quedaba corta mareada la del barrio. Y ahí estábamos, y yo dije, no la hagas, pues. Y ahí dije, no soy el único, o sea, no soy el único que ha experimentado abandono, muerte, o sea, yo no soy el único, hay otros. Y uno de los ejemplos que siempre va a ser nuestro ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él no vino aquí rodeado de ángeles y de lujo. Tú sabes que Él nació en las condiciones más humildes, más críticas, vivió persecución desde bebé. Vivió maltratos, vivió mucho de lo que tú y yo vivimos, iglesia. Por eso este texto dice que el Señor nos entiende. Dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Jesús experimentó tentación sexual, iglesia? Seguramente sí, pero no pecó. ¿Jesús experimentó tentaciones como tú y yo hemos experimentado? Sí. Y no solo tentaciones, también ha experimentado ataques. Y Jesucristo experimentó no solo el ataque del diablo allá en el desierto, experimentó el rechazo de sus hermanos cuando lo llamaron loco. Experimentó muerte porque su papá murió, su papá José de la tierra murió antes de que él iniciara su ministerio. Experimentó mucho de lo que tú has experimentado, pobreza, hambre. Él experimentó mucho eso, iglesia, y Dios te entiende, no eres el único. Jesús vivió todo lo que tú y yo hemos vivido en algún momento y a lo mejor hasta peor, ¿eh? Yo creo que hasta peor. Hebreos 5:2 dice, Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. puesto que también Él está rodeado de debilidad. Jesucristo, iglesia, decidió experimentar la humanidad de una manera que no tenemos explicación. ¿Cómo es que el Dios del universo, el creador de todo, el dueño y gobernador de todo, dijo, voy a venir como un humano? Alguna vez me explicaron esto, es como si el Dios, vamos a pensar, el Dios de las hormigas, se hiciera hormiga para poder andar con ellos, saber cuánto pesa, lo que cargan, dónde viven, todas las condiciones. Ese es Jesucristo. Bien pudo haber llegado como su segunda venida en nube y en gloria, ¿cierto? No, pudo haberlo hecho, pero decidió nacer de la manera más vulnerable, como un bebé. A mí siempre me ha gustado pensar cómo es posible que, imagínate, nada más quiero que pienses esto, el creador y dueño del universo tenía pañales y se zurraba y lo tenían que limpiar. Al dueño del universo. O sea, no puedo creerlo. Me cuesta decir cómo es que el dueño del universo dejó que una humana le cambiara el pañal y gente lo insultara y lo escupiera. Bueno, iglesia, dice la palabra de Dios, también estuvo rodeado de toda nuestra debilidad, toda.
hambre, frío, sueño, necesidad, dolor. Jesús lloró muchas veces. Jesús se enojó muchas veces. Porque Él también sufrió lo que tú y yo en algún momento sufrimos. ¿Por qué, iglesia? No eres el único. No eres el único. Hay muchos más pasando lo que tú y Jesús es el ejemplo de ello. Último versículo, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Ahora, en otra dimensión y en otra proporción, iglesia, no solamente experimentamos lo malo, también Dios nos permitió experimentar lo bueno, el poder de Dios. No eres el único. O sea, Jesús no es el único que hacía milagros. Tú y yo podemos experimentarlos y yo creo que los hemos experimentado seguramente. Y Dios siempre buscó la igualdad, iglesia, la igualdad de condiciones. Todos somos iguales para el Señor. Tercer punto, iglesia, versículos 20 al 21. Después hubo otra guerra, otra más, iglesia, en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Escuchaste esto? Desafió a David. Ahora escucha bien, iglesia. Primer punto, ¿cómo se llamó? Segundo punto. Tercer punto, no estés solo. No, ¿qué? No estés solo. Iglesia, dice la palabra de Dios que aquí hay un gigante que atacó a David, pero ¿quién lo derrotó? Fue Jonatán. No era precisamente el hijo de Saúl, obviamente, otro Jonatán, que mató a este personaje, iglesia. Ahora, fíjate nada más, es que importante es no estar solo. Incluso quiero recordarte otra vez, ahí en Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, siempre decía, es bueno y es bueno en gran manera. Pero una cosa Dios dijo que no era bueno. ¿Qué? Que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad, iglesia, es uno de los factores que propician el pecado. Uno, es el escenario para el pecado, pues. La soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Tampoco es bueno que la mujer esté solo. Dios nos hizo personas sociales. Así que si tú estás solo en una situación o te sientes solo, debes de rodearte en primer lugar de la persona más importante y poderosa para tu vida, Dios. Y luego rodéate de personas que de verdad sean creyentes, iglesia. Que de verdad manifiesten los frutos del Espíritu Santo y que te bendigan en situaciones así. ¿Qué hubiera pasado, iglesia, si Jonatán se hubiera encontrado solo? Porque ahí dice que David estaba cansado, porque recuerda que el enemigo no ataca a cualquier momento. Vamos a repetirlo, dice, después hubo otra guerra y por ahí está, ¿verdad? A ver si me lo hallan rápido. Que David estaba cansado. Entonces el enemigo lo ataca ya cansado, pero ahí estaba un amigo suyo. Y interesante que también se llamara Jonatán, ¿verdad? Porque siempre tuvo un Jonatán a su lado que le ayudaba. Su Jonatán de hace tiempo lo salvó de las garras de su padre y ahora tiene un nuevo Jonatán que lo ayuda, iglesia, en una situación de vida o muerte. Ahora, ¿quién creen que representaría Jonatán? Porque a lo mejor tú digas, ¿quién tuviera un amigo Jonatán que nos libre de tantas cosas? Jesús, el Espíritu Santo es nuestro Jonatán. El Espíritu Santo. Jonatán es una figura del Espíritu Santo. Porque Él no pelea tus batallas, pero sí te ayuda a vencer. ¿Cierto? ¿No? Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no, tú relájate, Gerard, siéntate en la hamaca, yo ahorita peleo con el enemigo. Eso no hace. Él te capacita, te acompaña, pero no te hace las batallas. Y eso ocurrió con Jonatán, con los dos Jonatáns. Ahora fíjate lo que dice Salmos 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Compañías, iglesia. ¿De quién te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos?
Por favor, vamos a tomar un minuto en pensar en esto. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién compartes más tiempo? ¿Son personas temerosas de Dios? ¿Son personas que leen la Biblia? ¿Son personas que se congregan, que sirven a Dios? ¿Son personas honestas? Si no son así, iglesia, no son para ti. No, pero ¿cómo vamos a llegar al perdido? No, 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 no te equivoques. No te haces amigo del enemigo para luego convertirlo. Eso no funciona. Acuérdate de lo que hemos dicho siempre con lo del celular. En tu celular tienes muchos contactos, pero no con ellos, no con todos convives, no con todos tienes comunión. Sí, es cierto que no debes perder el contacto, pero no la comunión. ¿Cierto? No, iglesia, la comunión tienes que guardarla. Esa es la que tienes que cuidar celosamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué comunión tiene? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Tu amigo es un incrédulo? El que tiene su fe a su manera es un incrédulo. Solo hay una fe, la que está plasmada en la Biblia. Y sí, porque es que sí es creyente. Ay, hasta a veces parece más cristiano que otros cristianos. Mira, no se congrega, no lee la Biblia, menos ora, pero es bien creyente. Siempre se encomienda al Señor para cuando va al trabajo. En tus manos, Señor, qué creyente eres. Eso no es ser creyente, iglesia. El creyente es una serie de manifestaciones verdaderas. No nada más una persinadita mañanera. ¿Sí me escuchas con esto, iglesia? Si tú tienes un amigo que a lo mejor no rechaza a Jesús verbalmente, a lo mejor hasta lo tiene en la boca todo el día, pero no se congrega, no lee la Biblia, no ora, no sirve, no es cristiano. Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿existen los creyentes que no leen la Biblia? ¿Se puede ser creyente sin leer la Biblia? ¿Se puede ser creyente sin orar? ¿Creyente sin congregarse? Ahí la dudaron, ¿verdad? ¿Creyente sin congregarse? No se puede. Entonces, por favor, sé honesto contigo mismo y si no tienes amigos creyentes, empieza a poner claras barreras para que tu iglesia tengas personas que de verdad bendigan tu vida. Aquí dice en este salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Que no anduvo en qué, iglesia? Consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor, iglesia? Un burlador, un burlón, un bullying. Si tú te sientas con personas que se burlan de otras, eso es sentarse en silla de escarnecedores. Que te sientas y empiezan a decir maldiciones, groserías y cosas hacia otra persona, eso es sentarse en silla de escarnecedores, iglesia. ¿No te incomoda? Si no te incomoda, híjole, eso sería un síntoma de que a lo mejor tú eres el escarnecedor. Si no te incomoda, si te sientes muy cómodo con personas que hablan como arrieros, con personas vulgares, con chistes de doble sentido, si te sientes cómodo con ello, aguas, porque eso es un síntoma de que tú no eres salvo. Ahora que sí, a mí me estremece. Yo antes, iglesia, iba yo al gimnasio y yo por un tiempo yo tenía contacto con los otros, pero la verdad te estremece cuando sí, y te hablan como de toro. Oye tú, y tú te estremeces porque no estás acostumbrado a eso. No estás acostumbrado a eso. Y yo empecé como a decir, no, mejor no le hablo a nadie, aunque me vea sangrón, pero me incomoda que me hablen con groserías. Me incomoda. Y mira, Dios sabe que traje a muchos aquí a la PIB de donde yo, iba a decir me congregaba, de donde yo iba al gimnasio a congregarme. Y traje a varios, invité a varios a Gozo Inefable, a Los Pies de la Cruz. Incluso Carlita, que está allá, la conocí en el gimnasio. ¿Cierto o no, Carlita? Levanta tu mano para que te conozcan. Toda una fitness esa Carlita, ¿eh? No me... Y Dios me dio la oportunidad de poderle con mi esposita compartirle el evangelio. Y mira, hermanos, usted del gimnasio ya está aquí. Me da mucho gusto que Dios esté obrando. Donde quiera que estés, iglesia, publique el evangelio. Pero bueno, es incómodo sentarte con gente vulgar. O debería ser incómodo. Pero si te sientes cómodo, es por el ambiente. Un pez se siente cómodo en el agua. Un puerco se siente cómodo en el lodo.
Si tú te sientes cómodo en ese ambiente, a lo mejor es lo mismo. ¿Cierto, no, iglesia? Cierto. Entonces tú y yo, no, pues con razón, no avanzo porque me siento con este y con aquel que es un grosero, que es un libidinoso. Entonces, iglesia, evaluemos con quién estamos. Hebreos 5, no, ¿verdad? Vamos acabando. Proverbios 22, 24 al 25. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No sea que aprendas sus maneras. Es que se pegan, iglesia. Tú dices, no, yo no. Termina siendo igual. Se pegan. No es que las calques, se pegan. ¿Cierto o no, iglesia? Ahora aquí dice, no te juntes con el iracundo. ¿Por qué no con el iracundo, iglesia? Porque no tiene control sobre esta emoción que lo controla, la ira. Todos tenemos ira, todos. Pero cuando la ira te controla se llama iracundo. ¿Cierto o no? Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios, porque aquí nos dice, no te juntes con personas iracundas, porque te vas a hacer como ellas. ¿Qué más dice, iglesia? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Verdad? Aquí hay un rasgo positivo. Si tú te juntas con sabios, vas a ser sabio. Júntate con gente sabia, iglesia. Es fácil detectar a la gente sabia. Es fácil. Escúchalos hablar por un momento. Cuando tú hablas con esas personas, no sé, de cualquier tema, te das cuenta la sabiduría que hay en ellos. Es más, ahorita con el tema de la política, cuando hablamos de política, te das cuenta quién es sabio con ese tema. Que tiene su opinión, que tiene ya hasta su candidato ya seguro, pero es sabio, sabe qué decir. ¿Mande? O qué callar, ¿no? Decir, pues, yo ya sé por qué, ¿no? Y se lo queda y se lo reserva. Es sabio. Y te das cuenta, los vas viendo, qué sabio. Júntate con ese. O en sus conflictos te vas a dar cuenta con qué sabiduría toma las cosas o con qué necedad. Júntate con ese. Es fácil detectar a los sabios. ¿Será fácil detectar a los necios, iglesia? Claro. Vamos a hablar sobre actos necios para detectar a los necios. ¿Qué es un acto necio? Terco, testarudo. La necedad, iglesia, es la insistencia de la maldad. Vamos a decirlo juntos. Necedad es insistencia de la maldad. Necio es alguien que hace lo mismo y lo sigue haciendo porque es necio. Se aferra. ¿Lo entendemos así juntos, iglesia? Entonces, una persona que ya pasó por una cosa, le fue mal, pero sigue pasando por eso, se llama necio, terco, testarudo. Porque sigue haciendo lo mismo, esperando cosas diferentes. Si tú haces un pie y a tu pie en tu receta dice, al último le echas un puño de tierra y se lo echas porque así dice la receta. ¿Cómo te sale el pie? ¿Rico? No, ¿verdad? Pero luego vuelves a hacerlo y le vuelves a echar el puño y le vuelves a echar el puño en la tercera. Estás siendo necio porque quieres hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Necedad. Si te ha funcionado lo que te ha funcionado en tu matrimonio, dejarse de hablar por semanas, eso es necedad. Tú sabes que no funciona, pero lo sigues haciendo. ¿Cierto o no, iglesia? Gritos, insultos. ¿Te ha funcionado con un insulto cambiar a la persona? Ay, es que cuando me dijiste que era un hijo de la quién sabe qué, cambié. Cambié. No sé, algo entró en mi corazón y empecé a darme cuenta que sí lo soy. Nadie, iglesia. Nadie cambia por los insultos. Si no te ha funcionado, ya no lo hagas, porque si lo sigues haciendo, eres un necio. Eres un necio, porque sigues haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Y no se puede. Tenemos que empezar a ser sabios y a juntarnos con sabios y a dejar de juntarnos con necios. Si tú tienes ese amigo que la riega siempre y fracasa en lo mismo, es un necio y tú te vas a hacer un necio por juntarte con él. Amén. Bien, vamos al último versículo de este punto. Salmos 106, 34 al 39. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios,
y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Muchas gracias. Y este versículo se encuentra replicado en varios extractos de la Biblia, varias escenas de la Biblia. Pero una constante es que la nación de Israel, Dios la había capacitado para vencer. Pero ellos no quisieron vencerlos. Dios dijo, cuando tú entres en una tierra para conquistarla, destruye todo y no te quedes nada. Pero ellos dijeron, no, porque podemos hacer algo mejor, los vamos a hacer tributarios. Es decir, nos van a pagar impuestos y vamos a vivir entre ellos, pero ellos nos van a pagar impuestos. Y así lo hacían. Pero dice la Biblia, y ahí tú lo puedes leer en Jueces capítulo 1, todo el capítulo 1, cómo es que los filisteos los iban arrinconando al monte, de manera que ya no podían bajar, porque ellos los dejaron. Hay un dicho que es, lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero aquella vez lo estudiamos en Jueces y dijimos, lo que no matas, te mata. Te mata. Te mata, termina matándote, iglesia. Y aquí lo vemos en este salmo. Cuando se mezclaron con las naciones, dice, aprendieron sus obras. Las aprendieron porque se aprende, iglesia. Si tú vas en la prepa o en la secundaria o en la universidad y te juntas con puro borracho, ¿qué crees? Te vas a hacer uno así. Si te juntas con puro mal hablado, si te juntas con puro libidinoso, te vas a hacer así. Entonces tú y yo tenemos que aprender a cuidar con quién nos juntamos. Amén, iglesia. Versículo 22 de nuestro estudio y último punto. Son pocos versículos. Escucha, último punto. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron en manos de David y por las manos de sus siervos. Este último punto se llama no solo tú. Y creo que hemos estado como enfatizando mucho esa parte de no estás solo, no eres tú el único, y este último punto de no estés solo. Y ahora es no solo tú, otros más, ¿verdad? Aquí dice que no solo David siguió matando gigantes, sino también sus siervos mataron gigantes. ¿Por qué crees, iglesia? Fíjate, si los siervos de David le aprendieron a David, eran sus siervos. Entonces, obviamente, si David mataba gigantes, sus siervos mataban gigantes. Es como los discípulos de Jesús. Si Jesús oraba, los discípulos oraban. Si Jesús sanaba, los discípulos sanaban. Si Jesús tenía misericordia, los discípulos. A mí siempre me llamó la atención ese extracto de la Biblia donde alimenta a los 5,000, ¿te acuerdas? ¿Quiénes fueron los que se interesaron por la gente? No fue Jesús. Fueron los discípulos los que fueron con Jesús. Oye, maestro, ya es tarde. Pobrecitos no han comido y si se van a desmayar en el camino. Los que les importaba la situación de la gente eran los discípulos. ¿Por qué creen? Pues porque se juntaban con alguien que les interesaba o le interesaba la gente. Se terminaron convirtiendo como él, haciéndose como Jesús. Y empezaron a interesarse por la gente, iglesia. Y mira lo que vamos a leer para terminar esta serie. Hechos 13:36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. Ahora, ¿por qué tenía siervos David? Porque él fue siervo. Dice, porque a la verdad David a la verdad David habiendo ¿qué? Servido a su propia generación. Ahora, qué hermoso, ¿verdad? Nosotros siempre quisiéramos tener gente a nuestra disposición y siervos también. Sí, bueno, pero tú también tienes que ser siervo. David fue siervo y luego tuvo siervos. David mataba gigantes y luego sus siervos mataban gigantes. No solo tú, no solo se trata de ti. Todos los que tienes a tu alrededor deberían de ser impactados por nuestras vidas. Sí, iglesia, incluso hace tiempo fue una propuesta para el grupo de alabanza. Como no solo tú debes tocar la batería, debe haber otros que estés capacitando para que toquen la batería. Si tú eres baterista, tienes que parir bateristas, por así decirlo. Si yo soy pastor, ¿qué debería salir de mis lomos? Pastores, iglesia. A mí mi sueño es entregar pastores en esta iglesia, que cuando Dios me recoja yo ya he dejado varios.
Y tengo la intención, si soy un predicador, tengo que levantar predicadores. Si tú eres oveja, ¿qué tendrías que sacar, iglesia? ¿Cuántas llevas? No, solo yo, pues yo quiero salvarme. Sí, pero no solo se trata de ti. El reino es ir y hacer discípulos. Ah, pero no eres discípulo. Por eso no puedes ser discípulos. No eres discípulo. Pues si no eres discípulo, no puedes ser discípulos. Y se te agradece que no los hagas. Pero si eres chismoso, ¿qué generas? Chismosos. Si eres machista, ¿qué generas? Machitos, ¿verdad? Si eres mentiroso, vas a generar mentirosos. Ahí les van las mujeres porque también les toca. Si eres amargada, amargas a tus hijos. Si eres una mujer, y ahí te va, iglesia, porque es importante que lo escuches esto. Si tú eres una mujer matriarca, que estás por encima de los hombres y que tú mandas en casa y las cosas se hacen como tú quieres, tus hijas serán eso. Y ese es el modelo antibíblico. ¿Cierto o no, mujeres de la iglesia? Ese es un modelo antibíblico. Si solo tú partes el queso en tu casa y tomas decisiones, aguas, le estás quitando la tarea al hombre. Le estás quitando el sacerdocio. Hoy las feministas gritan, no, las mujeres y que no sé qué, y han tenido una representación máxima las mujeres. Y olvidamos el modelo de Dios, iglesia. Olvidamos que la cabeza de la mujer es el hombre, aunque no nos guste. Es que, ay, pa' cabeza que me tocó, pues tú la escogiste. Pues le hubieras echado más coco y no te quejabas, ¿no? Es que no toma decisiones. Pues ¿cómo las vas a tomar o las va a tomar tu esposo si tú te impones? Y si no se hace lo que tú quieres, te enojas. ¿Cómo las va a tomar? Alguna vez lo platicamos mi esposita y yo y hasta ella se los ha platicado. Mi esposa es líder, es nata, es muy líder por naturaleza. Y siempre es muy impositiva. Y vamos a hacer esto y ahora esto. Y yo me acuerdo que en los primeros días de nuestro matrimonio le dije, a ver, para tu carro, no vamos a llevar tu agenda. No vamos a hacer lo que tú quieres, vamos a alinearnos a la agenda que Dios puso en mi corazón. Y ustedes lo han visto, gracias a Dios, a pesar de su carácter, se ha sometido, se ha sujetado. Y muchas veces, yo tengo una bola al lado mío que Mimi y Liz se alían, son amigas. Entonces yo tengo que decir, pues van a hacer esto. Y vamos a hacer esto que Dios me dijo. Y la verdad, gracias a Dios, se alinean. Entonces, mujeres, permitan que el modelo de Dios funcione en sus hogares. Porque si son matriarcas, van a crear a otras matriarcas nuevas. ¿Cierto o no? Eso es la realidad. Mira lo que dice Mateo 10, 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Para nosotros ser más discípulos, tenemos que ser discípulo. Como David. ¿Por qué sus siervos mataban gigantes? ¿Por qué él mataba gigantes? ¿Por qué eran siervos? ¿Por qué él fue siervo? Entonces tú no puedes multiplicar lo que no eres. Lo que no eres, iglesia. No puedes multiplicarte de discípulos porque no eres discípulo, quizá. Quizá, iglesia, eso debería de también decirte, oye, quizá yo no soy discípulo, porque no llevo ni un solo discípulo. Nadie. Bueno, entonces hay un problema, iglesia. Estás estéril espiritualmente. Y eso nos va a causar problemas muy, muy graves en el futuro. Ahora, mira lo que dice este proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que es un versículo muy conocido. Ahora, ¿qué dice? Instruye. Tú tienes que instruirlo. Nosotros tenemos que enseñar a las generaciones que vienen. Como David. David murió cuando bendijo a sus generaciones. Tú y yo también tenemos que hacerlo. Último versículo, Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Gracias. ¿Cómo se llama este último punto, iglesia? Recuérdenmelo. No solo tú. Y Lot lo grafica muy bien. Lot, según la descripción del libro de Judas, era un hombre santo. Santo, iglesia, apartado del mal. Era un hombre íntegro, pero solo él. Su familia no, y fue evidente. Tenía hijas pervertidas y mujer materialista. Pero él era santo. No solo tú.
Él dice que se la vivía a las puertas de Sodoma, porque no participaba de todo lo que ocurría ahí en Sodoma. Pero solo él, ¿por qué no sacaba a su familia? Porque solo él, iglesia, salvaba su pellejo. Solo él era el santo, solo él era el apartado de Dios, pero sus hijas no, y tampoco su esposa. Cuando nosotros, iglesia, incluso experimentamos egoísmo espiritual, vamos a ver grandes fracasos a nuestro alrededor. ¿Qué es el egoísmo espiritual? Solo yo. Solo yo. Y no estamos procurando al de al lado. No estamos procurando a nuestro cónyuge ni a nuestros hijos. Iglesia, ese egoísmo espiritual de verdad nos va a causar mucha maldición. ¿Qué podemos hacer? Vivir sobre esta verdad. No solo tú, iglesia. Hay otros alrededor que necesitan el impacto del evangelio. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte esta palabra, darte gracias, Dios, porque a través de toda esta serie has ministrado mucho, mucho nuestro corazón. Gracias por estas cuatro partes de este capítulo precioso. Y estoy seguro, Dios, que ni siquiera pudimos ver toda la profundidad del capítulo. Pero te agradecemos mucho, Señor, que en este mes nos ministraste tanto con tu palabra. Trajiste tanta verdad a nuestras vidas. Señor, te pido porque podamos vivir delante de ti, cuidando con quienes nos juntamos, las actitudes que tenemos egoístas o egocéntricas. Pensamos que somos los únicos batallando. Pensamos que solo nosotros y que no hay nadie más haciendo lo correcto. Perdónanos, Dios, si tenemos una actitud carnal como esta, de compararnos con otros. Dios, la comparación es un acto carnal. Ayúdanos a mantenernos contemplando al invisible Dios. Gracias por tu palabra y agradecemos todavía mucho más, Padre, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si David contó con 2 Jonatán en su vida, nosotros contamos con uno mejor. Alguien que no nos abandona, alguien que está allí para defendernos, para abogar, para traernos libertad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta serie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia,